mensaje, a escuchar el mensaje Luchando en Armonía con nuestro hermano anciano de iglesia, Abdel Martínez Andrade. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Veo que algunos están un poco acalorados porque hay falta de abanico, ¿eh? Acá hay una extensión, si alguien quiere atravesarse, digo ya sí, con permiso no hay problema, ¿eh? Allá está una extensión y se la quieren conectar para poder hacer que funcionen estos dos abanicos de este lado. Y espero que así me pongan más atención mientras que si están acalorados pues va a ser más difícil que mantengamos la atención. El día de hoy estamos recordando como país, como México, el Día de la Independencia. Y pues bueno, hay que dar gracias a Dios por las libertades que tenemos en nuestro país. Definitivamente pues hay muchas cosas que están mal, muchas cosas que quisiéramos que cambiaran en nuestro país, que dejara de haber tanta violencia, que hubiera mayores oportunidades para algunos grupos que no las tienen, quizá, no sé. Pero sin duda hay que dar gracias a Dios por las cosas que sí tenemos. Y una de esas es precisamente la libertad que tenemos para poder reunirnos como pueblo evangélico y adorar a Dios con libertad. Tenemos la libertad de predicar su palabra. Y damos gracias a Dios porque pues hace 202 años, ¿no? Recordamos a aquellas personas que se levantaron y lucharon para defender esos derechos que teníamos como mexicanos. Algunos estaban esclavos, vivían como esclavos y lucharon y participaron en esa batalla para poder ser libres. Y el día de hoy nosotros somos libres gracias al esfuerzo que hicieron aquellas personas luchando por nuestra patria. Y bien, se relaciona mucho el tema con el tema del día de hoy. Si ustedes ven en su boletín, el tema del día de hoy es luchando en armonía, o luchando con armonía, ¿verdad? En armonía, y lo tengo apuntado. Y bueno, vamos a ver por qué. Porque ese tema que para algunos a la primera vez que lo escuchamos podría resultar contradictorio, porque es como que luchar y como que armonía. Pues vamos a ver ahorita en un momento más. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que su Espíritu Santo sea el que hable en nuestras vidas. Señor Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir tu palabra el día de hoy. Y te ruego, Señor, que seas tú el que hable a través de mis labios, que tú pongas las palabras en mi boca y que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de mis hermanos, al mío mismo también, Señor, para saber cuál es tu voluntad, para saber, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En el momento en que iniciamos una relación con Cristo, es decir, en el momento en que recibimos el don de la fe y entregamos nuestra voluntad a Dios, confiando en su Hijo como nuestro Salvador, inicia en nosotros un proceso de transformación, una transformación completa y radical. En algunas personas este cambio es muy evidente y es inmediato. Tan pronto como reciben el don de la fe y empiezan esa relación con Cristo, su vida cambia radicalmente y da un giro total, un giro de 180 grados, no de 360, ¿verdad? Porque 360 sería volver a quedarse igual. Y algunos como que vamos haciendo esos giros y a veces volvemos a estar igual, ¿verdad? Bueno, no, el cambio debe ser de 180 grados, un giro total. En otras personas el cambio es paulatino y se va dando poco a poco. Lo cierto es que esa transformación nunca termina. Esa transformación en nuestras vidas, que Dios va obrando y que va actuando, nunca debe terminar. Dios continúa trabajando en nosotros hasta el momento en que nos llama a su presencia. Y esa es nuestra meta, que un día podamos estar delante de la presencia de Dios como cristianos, como hijos de Dios, nuestro anhelo y el momento
más maravilloso que podemos anhelar en nuestras vidas es precisamente cuando estemos delante de la presencia de Dios y que podamos verlo, como dice su palabra, cara a cara. ¿A poco no? ¿A poco no pensamos en eso? Claro que no, porque muchos están pensando mejor en las cosas que tenemos que hacer en este mundo y disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, de nuestras familias y de las cosas que tenemos. Sin embargo, como cristianos, nuestra meta, así como dice Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Porque voy a estar delante de la presencia de Dios. Bueno, Dios está trabajando en nosotros. Mientras que llegue ese momento en que finalmente podamos estar delante de su presencia, Dios está trabajando en nosotros para que seamos transformados, para que seamos cambiados. Debemos dejar que Dios continúe transformando nuestra vida, que hagamos lo que Él nos pide y dejamos de hacer lo que no le agrada a Él. A lo largo de este año hemos reflexionado en diferentes aspectos que Dios quiere transformar en nuestra vida personal, que quiere transformar en la vida de cada uno de nosotros. Y lo hemos estado viendo ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos. Lo que Dios quiere transformar en nosotros, lo que Dios nos está diciendo semana a semana, de lo que tiene que cambiar en nuestra vida. Si alguno de nosotros no habíamos entendido, pues es momento de hacerlo. Todo el año hemos estado hablando de cosas que Dios quiere transformar en nosotros, cosas que tienen que dejar de ser, cosas que tienen que empezar a hacer en nuestra vida. Y si no hemos cambiado, si no hemos sido transformados, entonces ¿qué está pasando? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Nos estamos resistiendo a la obra de Dios en nuestra vida? Dios está trabajando en cada uno de nosotros personalmente. Pero no solo personalmente, también lo está haciendo en la iglesia como conjunto, como cuerpo de Cristo que somos. Y Dios está trabajando en nosotros como iglesia, como cuerpo. Y nos está llevando hacia un lugar donde Él quiere que estemos como su cuerpo. La primera parte del versículo 16 de Romanos 12 se encuentra dentro de esta larga lista de deberes, de aspectos que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos: unánimes entre vosotros. ¿Estoy bien? Es lo que dice Romanos 12:6, la primera parte, 12:16, la primera parte, unánimes entre nosotros. Así que vamos a hablar de esta palabra, unánimes. Siempre me gusta irme a las definiciones, ¿sí? Y busqué en el diccionario Real Academia Española. ¿Qué mejor diccionario podemos tener? Bueno, no sé. Dice: dicho de un conjunto de personas. La palabra unánime significa dicho de un conjunto de personas que convienen en un mismo parecer. El mismo parecer es una opinión, ¿verdad? Dictamen, voluntad, sentimiento. Eso es la palabra unánimes. Y otra palabra que también quise definir, porque nos va a ayudar a entender de lo que estamos hablando y adentrarnos al tema, es la palabra armonía. Aquellos que les gusta la música van a estar muy familiarizados con la palabra armonía, supongo yo. ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra armonía? Dice: unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y es una de las cosas maravillosas de la música. Yo no sé mucho de música, en algún momento traté de estudiarla, o en varias ocasiones inicié. Pero bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención precisamente esto de la armonía. Cómo la combinación de sonidos entre sí, si combinas los sonidos correctos, puedes lograr un sonido hermoso. Y esos son los acordes. Los acordes es la combinación de varias notas que cuando las pones juntas hacen un sonido hermoso, hacen una armonía. Pero la armonía no es solamente en la música. La armonía puede ser en todas las cosas. Cuando funcionan como debe de ser, cuando se combinan entre sí y cada quien hace su labor, hace su función, eso es armonía. Y Dios quiere de nosotros armonía. Pablo le dice a los romanos: unánimes entre vosotros. Ya lo habíamos visto. Es decir, es un llamado a ese conjunto de personas, a la iglesia de Roma,
a los que habían sido llamados, los que habían recibido el Evangelio en la ciudad de Roma en el tiempo del apóstol Pablo. Pero no solamente a ellos, sino también a nosotros, porque el mensaje de Dios es universal, es para todos aquellos que hemos recibido su palabra. Nos incluye a nosotros, la iglesia. Y ese es un llamado a convenir en un mismo parecer, como veíamos en la definición. Un mismo parecer u opinión, percepción, voluntad y sentimiento. Es un llamado a conjugar los diferentes elementos en una sola unidad, el cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es un tema importante en la Biblia. Se menciona muchas veces en la palabra de Dios. Quizá a algunos sea más fácil distinguirlo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo se habla de la unidad. Y precisamente nos vamos a basar en esa porción, en una de las porciones de la palabra que hablan sobre la unidad. Nuestro Señor Jesucristo la enfatiza a la unidad, rogando a Dios por la unidad de su iglesia. La unidad de la iglesia es un acto divino, si quisiéramos definir la palabra unidad. La unidad de la iglesia es un acto divino y sobrenatural, por medio del cual el Espíritu de Dios, al introducir al individuo regenerado dentro de su cuerpo, que es la iglesia, lo coloca primeramente en una relación íntima y vital con Cristo. ¿Sí? Cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos rescata del pecado donde estábamos, empezamos una relación íntima, dice aquí, y vital con Cristo. Y segundo, en una posición definida, lo coloca en una posición definida dentro del cuerpo, en virtud del amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones. Es decir, Dios nos amó, Dios derrama su amor en nuestra vida y entonces Dios empieza una relación íntima con nosotros y nos coloca dentro de su cuerpo, que es la iglesia, y ahí viene la unidad. Es la obra de Dios. ¿Cuál es la base de la unidad? Voy a hablar un poquito sobre la unidad y luego ya vamos a irnos a este pasaje que encontramos en el primer libro de Crónicas, el que leímos ahorita. Voy a tratar de irme rápido sobre la unidad para poder empezar con lo de Crónicas. Base de la unidad. La unidad de la iglesia se sustenta sobre la unidad de la deidad, es decir, de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice ahí en Juan 17, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está hablando de la unidad de Dios Padre con Dios Hijo. Entonces, la Trinidad vive en unidad. Son tres personas diferentes, pero son un solo Dios. Es lo que se nos enseña en la iglesia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La unidad de la Trinidad. Esa es la base de la unidad de la iglesia. El Padre, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de una forma personal y por medio de la fe en cada uno de los corazones de los creyentes. La iglesia como cuerpo está en Cristo y Cristo en la iglesia. A esta iglesia que está en Él y Él en ella, se le ha concedido, dice la palabra de Dios, tener su mente. Dice el apóstol Pablo, que no encontré exactamente de dónde viene, pero dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Como iglesia tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, también se nos manda tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, haya también en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, como iglesia hemos sido llamados a tener el mismo pensamiento, el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. La unidad de Cristo con la iglesia es de carácter vertical, ¿sí? Vertical, pues es aquello que viene de arriba abajo, de abajo hacia arriba. En este caso es de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia el cuerpo,
de Cristo hacia su iglesia. El cuerpo recibe la vida de la cabeza, y sin cabeza no hay vida. Sin Cristo no hay iglesia. De igual forma, si no hay un cuerpo, la cabeza está imposibilitada a llevar a cabo lo que piensa. ¿Sí? Bueno, porque así sería en nuestros cuerpos, no en la vida. Si no hay cuerpo, pues la cabeza no puede hacer nada, ¿verdad? Corintios es el pasaje que no había yo encontrado. Muy bien, gracias, Jorge. Muy interesante. Dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. El plan de Dios para la redención del hombre incluye la labor por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así lo planeó Dios, así lo diseñó. Para que el hombre pueda ser redimido, está el actuar de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. También dice la palabra de Dios, apartados de mí nada podéis hacer. Y por eso es tan importante que haya esa conexión y esa relación íntima con Jesucristo para poder llevar a cabo nuestra labor como iglesia. Y ahí hablábamos de la relación vertical, pero también existe un aspecto horizontal, que es la relación que tenemos con los demás miembros del cuerpo de Cristo, con la iglesia. Entonces, la unidad tiene dos aspectos. Unidad tiene un aspecto vertical, de arriba hacia abajo, de Cristo hacia el cuerpo, y un aspecto horizontal, que es en el cuerpo, entre hermanos, como miembros de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la unidad? La unidad del Espíritu tiene dos objetivos, y lo encontramos ahí en Juan 17, versículos del 21 al 23. Si me ayudan a leer esta parte de la Biblia, esta porción. Juan 17, del 21 al 23. Bien, hablábamos de dos objetivos de la unidad. El primero de los objetivos está en el versículo 21, que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea. ¿Sí? Ese es un objetivo. El siguiente objetivo está en el versículo 23, donde dice, para que el mundo conozca. Entonces, la unidad de la iglesia es importante para que el mundo crea y para que el mundo conozca. Y podríamos hablar un poco al respecto. La iglesia, el mundo necesita ver la unidad de la iglesia, necesita ver el amor que ha sido derramado, el amor de Dios que ha sido derramado en la iglesia, para poder creer, para sentirse atraído hacia ese cuerpo que es la iglesia. Si ven desunión, si ven pleitos, si ven divisiones, ¿se van a sentir atraídos? Claro que no. Y por eso es tan importante la unidad. Y Jesucristo lo sabía. Y estaba pidiendo al Padre que fuéramos uno como iglesia. Y los efectos, ¿cuáles son los efectos de esa unidad? Pues veíamos, para que el mundo conozca, el mundo crea que tú me enviaste. Los efectos van a ser la fe. ¿Sí? Va a producir fe en el mundo al ver la unidad de la iglesia. Y el siguiente efecto, para que el mundo conozca que los has amado, como también me has amado a mí. Para que el mundo conozca el amor de Dios. Tenemos que ser un reflejo de ese amor que hemos recibido de Dios, nuestro Padre. De ese amor que Dios tiene para con su Hijo y que tuvo para con nosotros al enviarnos a su Hijo a morir por nuestros pecados. La importancia de la unidad en la labor de la evangelización y proclamación de la palabra es vital. Vital. Naturaleza de la unidad de la iglesia. El Espíritu es la fuente de la unidad. El Espíritu capacita al cuerpo para la unidad. El Espíritu
capacita al cuerpo para la unidad. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para producir ese mismo sentir, esa misma mente, ese mismo parecer, esa misma proyección. Y quiero invitarlos a que leamos algunos pasajes. Le voy a dar uno a cada quien porque son varios, y para irnos un poquito más rápido. Asael, si puede leer Hechos 1:14. Jorge, te daría Hechos 2:1. A ver, de este lado, David, si me puedes ayudar con Primera de Corintios 1:10. ¿Quién más quiere leer por acá? Asael, Segunda de Corintios 13:11. Aldo, Segunda de Corintios, Filipenses 1:27. Y creo que ya son todos. La primera parte, estamos hablando de la unidad y estamos hablando de que como iglesia debemos tener unidad de mente, unidad de pensamiento. A ver, Asael, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, vemos ahí a la iglesia. Es en Hechos 1 cuando todavía estaban la iglesia reunida, orando. Dice que estaban unánimes, tenían ese mismo parecer, ese mismo pensamiento. ¿Qué dice el 2:1, Jorge? Unánimes juntos. Una característica esencial de la iglesia, y la vemos ahí en Hechos, que el libro de Hechos nos narra, nos describe la iglesia primitiva, el ejemplo, el modelo a seguir como iglesia, cómo debemos de ser. Y uno de los aspectos que destaca es la unidad, la unánimes, estar unánimes, ¿sí? También debemos de tener un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10, David. ¿Sí es la que te dije, verdad? ¿Sí? Que habléis todos una misma cosa, que no haya pleitos, que no haya divisiones, que habléis, dice que estemos todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, una misma opinión, hacia un mismo objetivo. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Ser de un mismo sentir. Solamente Dios en su infinito poder, amor y misericordia es el que puede producir en nosotros ese sentir, que todos tengamos el mismo sentir. Porque si hay una característica del ser humano es precisamente el que no pensamos en otra cosa más que en nosotros mismos, o que en lo primero que pensamos es en nosotros mismos. Es una característica del ser humano. Sin embargo, Dios produce en nosotros el mismo sentir para que como cuerpo seamos uno. Unidad de proyección, Filipenses 1:27, Aldo. Que todos escuchen y que oigan de nosotros, que estamos firmes, que estamos en un mismo espíritu, y dice ahí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí nuevamente ya me regreso de unidad hacia el tema principal del que estábamos hablando, que es combatir, ¿sí? Luchar. Y es que hablamos de la vida cristiana como una lucha, como una guerra espiritual. No es una guerra física, pero sí una guerra espiritual. Nuestra lucha es ir y combatir y enfrentar al enemigo. Y vamos a ver ahí en 1 de Crónicas 12, del 8 al 18. Ya lo leímos hace un momento. Y vamos a irlo viendo, bueno, algunos versículos, no voy a verlos todos. 1 de Crónicas 12. En el 8, 12:8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte. Bueno, vamos a irlo viendo parte por parte. Estamos hablando de un grupo de guerreros, un grupo de soldados
que se unieron al ejército de David. Y lo primero que dice al tratar de describir a estos personajes es que ellos huyeron del ejército enemigo para unirse a David. Es decir, abandonaron su vida pasada. Lo que ellos hacían anteriormente lo dejaron atrás y empiezan una etapa nueva en su vida. Este pasaje de la palabra pretende rendir un homenaje a un grupo de varones que se unieron al ejército del rey David. Recordando brevemente esta parte de la historia de David, a los que les gusta leer la palabra de Dios, algo bien interesante está ahí precisamente en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, que es la historia de David. También en el segundo libro de Samuel nos habla principalmente sobre la historia del rey David. Y es muy interesante. Pero bueno, y es un poco prolongada la historia. Pero recordando brevemente esta parte de la historia del rey David, el rey Saúl, que fue el predecesor y perseguidor de David, había muerto. Y David fue ungido como rey sobre una parte del territorio. Bueno, fue proclamado rey sobre una parte del territorio, sobre la tribu de Judá. Él ya había sido ungido como rey anteriormente por Samuel, por mandato de Dios. Es decir, David ya era rey, Dios ya lo había ungido rey, pero él todavía no tomaba posesión sobre su reino. Tenía que vencer a sus enemigos, tenía que vencer a sus opositores. Bueno, después de la muerte de Saúl, la otra parte seguía bajo la autoridad de Isboset, que era uno de los hijos de Saúl, quien se convirtió en el principal opositor de David. Estos varones, regresando a los varones de los que estamos hablando aquí en este pasaje, eran de la tribu de Gad y eran aliados de Isboset, es decir, formaban parte del ejército enemigo. La palabra huyeron no parece estar diciendo algo muy bueno de estos varones, ¿verdad? Así al escucharla la primera vez, pues no parece ser muy bueno. Desertar no es algo bien visto para unos guerreros o soldados. Pero si analizamos el pasaje, nos daremos cuenta de que estos varones decidieron cambiar de bando al entender que el reinado de David era legítimo y que venía de Dios. Entonces ellos actuaron bien cuando comprendieron qué es lo que tenían que hacer: unirse a aquel que estaba de parte de Dios. Todos y cada uno de nosotros, y aquí trataremos de hacer una aplicación a nuestra vida, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida formamos parte del ejército enemigo. Luchábamos contra Dios y contra su Hijo al estar bajo el yugo del pecado. Atacábamos a Dios, lo ofendíamos y lastimábamos a Dios con nuestros pensamientos y acciones, hasta que Dios mismo nos permitió entender, y entonces, como los guerreros de David, huimos y nos acercamos a Jesucristo para formar parte de su ejército. ¿Sí? Dios ha obrado ese cambio en nosotros. Dios es el que nos ha llamado y nos ha abierto nuestros ojos para entender que estábamos luchando en el bando equivocado y que era necesario que huyéramos de aquel ejército al cual servíamos, el ejército del enemigo, para unirnos al ejército de Jesucristo. Un verdadero soldado no puede huir del bando enemigo y unirse al nuestro y luego seguir actuando a favor del enemigo. Claro que no. En ese caso sería un espía o un infiltrado dentro de nuestras filas. No podemos decir que hemos dejado el ejército de Satanás y nos hemos enrolado en las filas de Jesucristo y seguir hiriendo a Dios con nuestro pecado. La milicia requiere un compromiso real y total, una lealtad completa al capitán. Como cristianos, como soldados del ejército de Cristo, debemos lealtad a nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo. Bien, la segunda parte de este versículo 8, o otra parte, dice: se acerca al nuevo rey. Dice que estos varones que huyeron y fueron a David. David era el nuevo rey.
Los guerreros valientes se percataron de que Dios estaba en David, estaba con David, y deciden unirse a él. Es Dios quien nos ha revelado por medio de su Espíritu y de la fe que ha permitido en nosotros que Jesucristo es el Rey, que Él ha vencido ya y que solo es cuestión de tiempo para que tome posesión de todas las cosas. Así como el rey David ya había sido ungido, pero todavía no había sido proclamado rey, todavía no tomaba posesión de todo su reino, nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido. Y estamos en un periodo de transición en el cual nuestro Señor Jesucristo está luchando y nosotros con Él para vencer la oposición y que finalmente Él pueda tomar posesión de todas las cosas. ¿Qué más? Dice que estos varones se acercaron al lugar fuerte en el desierto. Lugar fuerte en el desierto. David reinó sobre Hebrón, fue la ciudad donde lo proclamaron rey. Y Hebrón era una ciudad fortificada en medio del desierto. Ahí reinó David por 7 años y medio. Y fue un periodo de transición, un periodo de lucha para tomar posesión del territorio completo de Israel, para vencer a los opositores a su reinado. Estos varones van y se unen a David en ese lugar en el que se planeaban las estrategias para luchar y conquistar los territorios que aún no estaban bajo el poder de David. Ese lugar fuerte en el desierto, pienso yo que puede representar la iglesia. El lugar donde se congregan y preparan los ejércitos para salir y conquistar las batallas. Por eso estamos aquí. Pero no es para que nos quedemos aquí, es para que nos preparemos y podamos salir y luchar. Dice, ahí todavía en el 8, todavía voy en el 8, ¿cuándo voy a acabar? ¿Verdad? No se preocupen, no vamos a ver todos. Pero dice, eran hombres de guerra. Al escribir a estos varones dice que eran hombres de guerra. Estos varones no iban a David con la intención de refugiarse en el fuerte y así evitar estar ya en la guerra. Qué fácil hubiera sido, ¿no? Pues yo creo que David va a ganar, pues vámonos con David. ¿Y para qué corremos riesgos aquí en la guerra? Vámonos a Hebrón y ahí pues nos la pasamos a todo dar, ¿no? No, ellos se unieron a David para pelear. Ellos eran guerreros y fueron a David para pelear, para ayudarle a vencer a sus enemigos. Nosotros somos guerreros del ejército de Jesucristo. No hemos sido llamados para refugiarnos en la iglesia y evitar así los riesgos de la batalla. Es tiempo de salir a combatir a los ejércitos enemigos hasta el cumplimiento, hasta el completo establecimiento del reino de Cristo. Fíjense también lo que dice en los demás acerca de estos varones. Eran hombres de guerra muy valientes. Eran valientes para pelear. Estos varones no eran tímidos, no tenían miedo, eran valientes. Como parte del ejército de Dios debemos de ser valientes. Debemos enfrentarnos a aquellas cosas que nos impiden llevar a cabo nuestra labor como cristianos. Muchas veces no cumplimos con nuestro propósito, no cumplimos con lo que Dios nos pide que hagamos porque tenemos miedo. No declaramos el pecado que hay a nuestro alrededor por temor a qué es lo que nos van a decir, a qué van a pensar de nosotros. Debemos de ser valientes. El Espíritu de Dios infundirá en nosotros el valor que requerimos para proclamar su palabra, para denunciar el pecado y declarar cuál es la voluntad de Dios. Bien, dice que estos varones eran diestros con escudos y pavés. Que bueno, yo busqué en otra versión qué significa la palabra pavés y la traducen como lanzas, ¿sí? Estos varones estaban capacitados para la batalla, tenían sobresalientes habilidades para manejar el escudo y las lanzas, para protegerse, que es lo que hace el escudo, ¿verdad? Para protegerse de los ataques del enemigo y para contraatacar. Para eso sirven las lanzas. Dios nos ha capacitado para la batalla. Recordemos que nuestro escudo es la salvación.
que ya hemos recibido y que nadie nos puede quitar. Y nuestra espada es la palabra de Dios, ¿sí? Es la espada del Espíritu. Otra cosa muy interesante, y aquí como que está hablando en sentido literario, así, poético. Dice que estos varones tenían rostros de leones. Conocemos un león, ¿verdad? Lo vemos pues a lo mejor en el zoológico, algunos han visto a los leones, y a lo mejor los han escuchado rugir, y realmente el rugido del león impone. Bueno, un león infunde respeto. No por nada es llamado el rey de la selva. El valor y fuerza de estos varones se reflejaba en sus rostros. Los enemigos probablemente temían con solo verlos. Imagínense ustedes, iban a la batalla y estos varones se enfrentaban a ellos, estaban delante de ellos, y con esas caras, con esos rostros como de leones, los enemigos se ponían a temblar. Nuestra vida debe de reflejar el valor y la fuerza que hemos recibido de Dios. Las personas que necesitan de Dios y de su salvación deben ver en nuestros rostros el reflejo de la obra de Dios en nuestras vidas. Otra característica, a ver si me ayudan a encontrarla, además de que tenían rostros de leones, ¿qué dice ahí? Todavía estamos en el 8. Eran ligeros como gacelas, ¿sí? Es decir, eran hábiles, eran ágiles. La rapidez era otra de las cualidades deseables de un guerrero. ¿Están de acuerdo conmigo? Definitivamente. Imagínense ustedes si era una persona que batallaba para moverse, a la hora de la hora, cuando empezaba la batalla, pues iba a tener problemas, ¿verdad? Y probablemente no iba a pasar de esa batalla. Estos varones eran ágiles. Dice que eran rápidos y ligeros como gacelas. Era importante que el soldado pudiera ser ágil y desplazarse de un lugar a otro cuando se requería. Como soldados del ejército de Dios, debemos de ser ágiles, debemos de saber distinguir las necesidades y actuar con diligencia. ¿Sí? Ya habíamos visto este tema. Con diligencia, no perezosos, ¿verdad? Bien, y más adelante, ya terminé el 8, ahora sí, ya todos los demás. Empieza a nombrar, a decir los nombres de estos personajes y empieza a enlistarlos. Es una especie de reconocimiento para las generaciones, para recordar el valor de estos personajes que lucharon en el ejército de David. Imagínense ustedes, qué privilegio el poder estar mencionados en la palabra de Dios y que se hable de ellos tan positivamente. Pues déjenme les digo una cosa, nuestros nombres también serán escritos. Y en un libro quizá más importante, el libro de la vida. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. ¿Qué mayor recompensa y reconocimiento pudiéramos desear a cambio de nuestro esfuerzo en la batalla? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué hace David cuando ve que vienen estos varones hacia él? Ahí en el versículo, creo que ya es el 17. Dice, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será uno con vosotros. En otras versiones dice, vosotros seréis mis amigos. ¿Sí? Para David era importante conocer cuál era el propósito o lo que querían estos guerreros. Era necesario saber si venían para ayudar o venían para atacarlo, ¿verdad? Imagínense ustedes, les abre la puerta y pues venían para atacarlo. Pues no, eran del ejército enemigo. Como parte del ejército de Cristo, ¿hemos venido para paz? Sería una pregunta que tendríamos que hacernos personalmente. ¿Para ayudar a nuestro Señor y a su ejército? ¿O hemos venido para atacar a su propio ejército? ¿Hemos venido para seguir lastimando a nuestro Dios y seguir mermando la fuerza de nuestro Señor? Aquí es donde debemos enfatizar en la unidad y en la armonía dentro del cuerpo de Cristo. No se vale atacar a nuestro propio ejército, de herirnos entre nosotros mismos. La oración de Jesucristo fue que todos
seamos uno. Jesucristo, nuestro comandante, nos ha colocado en un puesto clave y estratégico para la batalla. Y debemos hacer nuestra parte, concertar los esfuerzos de cada uno y hacer frente al enemigo. La segunda parte de lo que les dice David dice: mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Si hemos venido como infiltrados, si tenemos la intención de traicionar a nuestro capitán, será Dios quien lo verá y lo demandará de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de estos varones valientes ante la pregunta de David? Vemos ahí en el versículo 18. Dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Es una especie de juramento, es una especie de compromiso delante de el rey David al ser reclutados en su ejército. Un juramento de parte de los guerreros que dice: por ti y contigo. Cuando nosotros nos acercamos al ejército de Dios y formamos parte de su batallón, debemos de comprometernos. Dios quiere un compromiso completo de nosotros, que podamos acercarnos a Dios y podamos decir estas palabras también: Señor Jesucristo, por ti y contigo. Paz, paz contigo y con tus ayudadores. Es paz contigo, la relación vertical de la que hablábamos, y con tus ayudadores, esa relación horizontal con el cuerpo que es su iglesia. David los recibió. ¿Qué pasa al final? David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Imagínense ustedes, ante las cualidades que tenían estos guerreros, pues iban a ser muy útiles en el ejército de David, siempre y cuando fueran fieles. Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha formado, nos ha transformado, y Dios nos ha dado un lugar especial en su ejército. Cristo nos ha recibido como parte de su ejército y nos ha encomendado una labor muy especial. Es nuestro deber responder a esa muestra de confianza y cumplir con lo que se nos ha encomendado. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Qué labor? ¿Qué ministerio? ¿Qué trinchera te ha dado? ¿En dónde debes combatir? ¿Qué espera Dios de ti? Y con esto concluyo. Es tiempo de que como iglesia pongamos en práctica la capacidad y la habilidad que Dios nos ha dado. Que combatamos con valor y diligencia. Que hagamos nuestra parte de la labor. Que luchemos contra el enemigo desde la trinchera en la que Dios nos ha puesto. Que nuestra lucha y ataque sean contra el enemigo y no contra nosotros mismos. Que concertemos nuestras acciones y esfuerzos en pro de un mismo objetivo. En pocas palabras, que luchemos en armonía. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas y porque nos enseñas qué es lo que quieres tú de nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y siga transformando en nuestro ser lo que tiene que ser cambiado. Ayúdanos a tener amor los unos para con los otros, a tener ese mismo parecer, ese mismo sentir, ese mismo objetivo, y a que luchemos en armonía, Señor, como tú nos lo has pedido en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, que sea para nuestros corazones.